Amén, aleluya. Tenemos el título. Hemos estado en estos días hablando palabra fuerte, pero palabra de Dios. Y aquí tenemos un título. ¿Puedes subirlo un poquito, Jonathan? Aleluya. Súbelo un poco. Aleluya. ¿Cómo dice ahí, hermanos? ¿El hombre no qué? El hombre no. Vamos a hablar de eso hoy. ¿Qué le parece? Pueden sentarse siempre. Gloria a Dios. Hay una palabra para edificación en este día, para crecimiento espiritual en este día. Vamos a ponerle mucha atención, pero mucha atención a lo que la palabra de Dios nos quiere decir en este día. Agradecemos al Señor por Camila. Ya Camila está dando carpeta. Anoche no dejó de dormir a sus padres. Pero Camilita está lo más, nosotros decimos lo más lebrecada. ¿Sabe lo que es eso? Vivita, lo más vivita. Ahí está Camilita ya. Agradecemos a Dios por Camila, la hija de Noeli, de Plinio y Noeli, ¿verdad? Otra Calcaño, una Calcaño Reyes. Aleluya. El hombre no regenerado. ¿Quiénes creen ustedes que es ese hombre? Nosotros cristianos estamos atravesando una situación tan difícil, tan peligrosa, y estamos luchando nosotros, lo que nos hemos arrepentido y lavado con la sangre de Cristo, estamos luchando con un mundo no regenerado. Y esto significa, la palabra no regenerado es una vida depravada. ¿Cómo es la vida? ¿Cómo? ¿Saben lo que es una vida depravada? Lo vamos a ver en la Biblia ahora, lo vamos a ver en la palabra. El Señor Jesús ha afirmado que cualquier persona no regenerada, que solo haya nacido una vez, es solo un hombre. Es solo carne, y por consiguiente vive la carne. Entonces necesitamos ser regenerados, y la primera cita que tenemos, Efesios 2:3. Vamos con Efesios 2:3. Leemos. ¿Qué leemos? Dice aquí: entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Dice que nosotros, que no éramos cristianos, que no estábamos arrepentidos, éramos igual que estos que no se habían arrepentido, vivían en la carne. ¿Qué es vivir en la carne? El hombre cuya alma puede ceder a las pasiones del cuerpo y comete muchos pecados indescriptibles. Esta persona para Dios está muerto. Pero vamos a leer el otro verso que tenemos, Romanos 9:8. A ver qué dice Romanos 9:8. Dice: esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados
como descendientes, como hijos de Dios. Entonces, hermanos, el hombre no regenerado es aquel hombre que no ha nacido de nuevo. El hombre no regenerado es el hombre que vive en concupiscencia. El hombre no regenerado es el hombre que vive en pecado. Entonces, aquí está el contraste entre la carne, el alma y el espíritu. El alma está como asiento en el corazón. Y el alma, en el alma están las pasiones, los deseos, todas esas cosas están en el alma. Nosotros vivimos por intuición. ¿Qué significa intuición? Algo sencillo. Nosotros vivimos por intuición, porque la intuición es lo que me hace creer a mí inmediatamente sin razonar. ¿Qué es lo que es la intuición? Lo que me hace creer a mí inmediatamente en las cosas sin razonar. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden adorar al Señor? Porque si yo me pongo a razonar, comienzo a especular y comienzo a decir: ¿existe Dios? ¿Jesús vino? Y en la escuela dominical se hablaba de ese Cristo resplandeciente, ese Cristo transfigurado, ese Cristo que era la gloria misma, porque era Dios. Y se hablaba de eso. Y nosotros vamos a tener que ser transformados, que ser cambiados, y la metamorfosis que se hablaba va a tener que suceder en nosotros, porque en nosotros tiene que haber una metamorfosis, tiene que haber un cambio tan grande que ya no viva yo, sino que Cristo vive en mí, y que el reflejo que yo viva sea el reflejo de la gloria de Dios. Gloria a Dios. Sencillo. Entonces, por eso yo tengo que ser transformado cada día para parecerme a Cristo. ¿Cuántos pueden adorarlo? ¿Cuántos pueden adorarlo? ¿Cuántos pueden adorarlo? El hombre cuya alma puede ceder a las pasiones del cuerpo y mente y cometer muchos pecados, pecados indescriptibles a veces, puede estar muerto para Dios. Completamente muerto para Dios, y lo dice Efesios 2:1. Vamos a ver qué dice Efesios 2:1. Vamos a ver. ¿Qué dice Efesios? ¿Lo tienen? Aquí lo tenemos. ¿Lo tiene ahí 2:1? Poderoso es Dios, alabado sea tu nombre. Colosenses 2:13. Te alabamos, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Se escapó. Santo Jesús, aleluya. Pero lo tenemos en la Biblia. Gloria a Por Dios. eso que la Biblia, por eso que yo creo en la Biblia. Poderoso es Dios. Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Lo voy a repetir. Lo voy a repetir el verso. Y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, el hombre no regenerado es un hombre que está muerto para Dios. ¿Cómo está? Muerto para Dios. Pero come, pero vive, pero suspira, pero tiene sensaciones. Pero es un hombre, es una mujer que vemos, que actúa, que se capacita, que trabaja, pero está muerta, está muerto. Santo es el Señor. Ámalo. El hombre y la mujer no regenerado, Santo es que no ha nacido de nuevo,
está para Dios muerto. ¿Cómo está? Muerto. Pero muerto de verdad. Poderoso es Dios, aleluya. Y por eso tuvo que decir el apóstol Pablo en una ocasión a los Corintios, que era una de las iglesias más conflictivas que podía haber, y Pablo tuvo que decirle allá, mire, levántate tú que duermes, levántate de los muertos, tú que duermes, y glorifica a Cristo, y Él te va a nombrar, levántate, porque el que está no regenerado está muerto. Alabado Dios. Y vemos un grupo de gente hoy en el mundo que están muertos. ¿Cuántos pueden adorar? Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden glorificarlo? Y por eso ahí mismo en el libro de Colosenses, si usted lo busca conmigo, 2:13, podemos ver entonces Colosenses. Déjeme ver qué sigue diciendo el Señor para las personas que... El 2:13, Colosenses. Gloria a Dios. Mi alma te adora, Jesús. Y cuando estabais muertos, ¿qué sigue? ¿Qué dice la palabra? Muertos. Wow. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos. ¡Wow! ¡Qué verso, qué verso, qué verso, qué verso! El Señor entonces trajo a nuestras vidas vida. Estábamos perdidos. Estábamos fuera de la gracia de Dios. Habíamos caído de la gracia de Dios. Habíamos perdido la adopción de hijos. Habíamos perdido todo. Y entonces el Señor, y yo hice la historia aquí uno de estos martes, hice la historia del indio. ¿Cuántos estaban aquí con la historia del indio? ¿Cuántos estaban aquí? Y voy a repetirla hoy porque la mayoría no estaban. El indio no entendía qué es lo que era ser un hombre regenerado. El indio le explicaron que tenía que venir al Señor y que tenía que ser cambiado y que tenía que ser transformado y que tenía que vivir una vida nueva y que tenía que ser diferente. Y el indio no lo entendía. Y en el lenguaje de él entendió lo siguiente. Dijo, bueno, yo comprendo que si yo le voy a entregar todo al Señor, debe ser todo. Y por eso vino al altar, trajo su familia, trajo su arco y trajo su flecha. Y le dijo, Señor, aquí estoy con todo lo que tengo. Cógelo, límpialo, purifícalo, transfórmalo y a tu nombre sea la gloria. Se llevó su esposa y su hijo y dejó la flecha y el arco. Al otro día volvió y le dijo al Señor, Señor, por favor, voy a coger el arco y voy a coger la flecha para matar comida, buscar comida para mi familia. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Gloria a Dios. Trajiste el arco, trajiste la flecha, trajiste tu vida, trajiste tu hogar, trajiste tu familia completa, lo trajiste todo, lo pusiste en el altar, trajiste lo que tienes, lo trajiste, lo pusiste aquí. Alaba. Gloria a Dios. Le dijiste, Señor, todo lo que tengo es tuyo. Si te place, devuélvemelo. Pero todo es tuyo. Y todo lo pongo en el altar tuyo. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Santo. Estábamos muertos. Esa palabra muerto es duro. Es difícil de digerir la palabra muerto.
Pero ¿cómo que estoy muerto? Sí, está muerta, está muerto. Si el Espíritu de Dios no viene a tu vida y te quita el raciocinio, te quita la razón, te quita lo especulativo que tú eres y te pone la intuición en tu vida para tú entender inmediatamente, sin cuestionar, sin razonar, sino diciendo: Señor, te acepto porque tú eres mi Dios. Punto. Santo, aleluya. Gloria a La Dios. palabra de Dios dice que el hombre en pecado puede incluso no tener conciencia de su pecaminosidad y al contrario puede estar orgulloso, considerándose a veces mejor que los demás. El hombre que está en pecado, el hombre, porque hemos dicho a veces que la persona piensa que pecado solamente es matar, robar y hacer estas cosas grandes, que no hay cosas pequeñas que son pecados. Y la palabra dice: hay pecados pequeños, pecados veniales, pecados, y hay unos pecados tan grandes que dice el apóstol: yo pienso que ni siquiera deben de pedir por ellos. ¡Wow! ¿Cuáles serán esos? Lábalo. Pero parece que hay pecados horribles. ¿Cuánto adoran a Dios? Pero yo pienso que pecado pequeño y pecado mediano y pecado grande es pecado. Alábalo, como quiera este el asunto, ¿no? Pero déjenme ver lo que dice la Biblia, a ver si lo tenemos. En Romanos 7:5, ¿lo tenemos? Gloria a Dios. Ese sí, alábalo. Yo quiero un toque del Señor, es un alábalo. ¿Cuántos pueden adorar al Señor? Aquí tenemos a Romanos 7:5, 7:14 y 7:25. Dice el 5: porque, alábalo, mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto ¿para qué? Dígalo conmigo: para muerte. ¿Te ve que el que esté en pecado delante de Dios está muerto? Está respirando, está comiendo, está haciendo cosas, pero para Dios está muerto. El 14 dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. La ley fue establecida para decirle a los hombres que eran transgresores. La ley de Moisés fue escrita en decálogo y en otras leyes para que el hombre, su condición amoral, fuera moral, para que su condición pecadora cambiara. Y la ley le decía al hombre lo que tenía que hacer. Si el hombre cumplía la ley, estaba bien ante Dios, aunque no tenía los recursos la ley para salvar. Miren qué problema. Entonces, por eso vinieron los sacrificios, para poder haber perdón. Porque la palabra dice: sin sacrificio y sin derramamiento de sangre no hay perdón de los pecados. Pero mire que sigue diciendo: gracias doy a Dios, el 25, por Jesucristo, Señor nuestro. Fíjese que la palabra cuando dice por Jesucristo, Señor nuestro, lo que está diciendo, porque Jesucristo es Dios, porque Jesucristo es el mismo Yahvé, porque Jesucristo es el mismo eterno, porque Jesucristo es el mismo que ha existido junto con el Padre, junto con el Espíritu Santo, son uno. Así que yo mismo con la mente, dice Pablo, sirvo a la ley de Dios, más con la carne, a la ley, a la ley, a la ley, a la ley. Pero ¿cuál es esa ley del pecado?
Aquí Pablo tiene una división y dice: yo quiero servir con mi mente, con mi intuición de que Dios existe, de que Dios es real, de que Dios es eterno, de que Dios es mi Salvador. Yo quiero entenderlo con mi mente y quiero servir a esa ley espiritual que está por encima de la ley física establecida por el hombre, aunque Dios se la dio, aunque Dios se la redactó y se la puso ahí para que la cumpliera. Entonces decía: más con la carne a la ley del pecado. ¿Cuál es la ley del pecado? La ley del pecado es la caída. La ley del pecado es que el hombre dejó la gracia de Dios y se llenó de pecado. Y ese pecado trajo como resultado que eso se convirtiera en una ley que lo dominara, en una ley que ya no hace lo que Dios quería que el hombre hiciera en el principio, que era servirle, que era adorarle, que era buscarle, que era estar con él en contacto permanente. Perdió esa gracia, perdió esa relación, y entonces ahora el hombre está desprovisto de la gracia de Dios, y ahora todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces esa ley del pecado, esa que está ahí, que domina, que es fuerte, que me convence, que quiero hacer lo bueno pero no lo hago, decía Pablo. Ay, ¿cuánto lo adoran? Gloria a Dios. ¿Cuánto adoran a Dios? ¿Cuánto adoran al Señor? Alabado a Dios. Aunque la carne es en extremo fuerte, pecando, fíjame bien, y sigue el deseo egoísta, sin embargo es extremadamente débil respecto a la voluntad de Dios. El hombre no regenerado es incapaz de cumplir la voluntad de Dios. Vamos a verlo en Romanos 8:3, 7 y 8. ¿Lo tenemos? Aleluya. Vamos a verlo en la Biblia. Vamos a verlo en la Biblia. Yo quiero documentarlo con la palabra. ¿Qué dice la palabra? El 3, ¿qué dice? Porque lo que era imposible para la ley, ahí está. Porque lo que era imposible para la ley, esa ley establecida por Moisés, esa ley que bajó de él del monte y tuvo que ponerse un velillo, alábalo. Esa ley que era para que el pueblo se cambiara, se transformara, entendiera lo que era pecar. Esa ley hizo imposible que el ser humano pudiera salvarse. Entonces por eso dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil para la carne, alábalo, Dios enviando Yahvé, el eterno, el que siempre ha existido, la eternidad, el Dios in hilo, y esa palabra in hilo significa lo que siempre ha existido. ¿Cuántos pueden adorar? Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden glorificarlo? ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Santo. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, ¡ay! Y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Poderoso Dios. Wow, esto es como un juego de palabras donde dice que Jesús no tenía pecado, no tenía una vida pecaminosa, nunca pecó. Sin embargo, dice que esa vida del hombre solamente podía entenderla alguien que pudiera relacionarse con ese hombre. Poderoso. Entonces Dios dijo: el hombre no va a entender o no entiende lo espiritual. Dígame el asunto cuál es. Dios dijo: el hombre no entiende lo espiritual porque ha caído de la gracia. Santo Jesús. Alábalo. Gloria a Dios. El hombre se le ha embotado su mente espiritual. El hombre ya no puede discernir espiritualmente. No tiene la cosmovisión de poder ver las cosas diferentes. No. Esa intuición le quedó bota.
ha quedado anulada. Entonces, por lo tanto, ahora Dios tiene sabiamente que decir, bueno, la única manera que el hombre podrá entender es si yo mismo me hago carne. Alábalo, Juan 1:14. Entonces, por eso fue que aquel verbo, aquella palabra, aquel logos, dice, se hizo Dios, se hizo Dios, se hizo Dios, y habitó entre nosotros en forma de carne, en forma humana, para que tú lo entiendas, para que yo lo vea, para que Él pueda entenderte, para que Él pueda entenderme. ¿Cuánto lo adoran? Gloria a Dios. ¿Cuánto lo adoran? ¿Cuánto glorifican el nombre de Dios? Aleluya. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Ya aquí está la ley de Dios, pero la ley de Dios es espiritualizada. La ley de Dios para que tú entiendas que tienes que vivir una dimensión diferente. Por eso sigue diciendo, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¡Wow! Pastor, ¿pero qué es todo esto? ¿Qué es lo que vivir entonces en la carne? ¿Qué es lo que vivir en la carne? ¿En qué que estamos viviendo? Sí, estamos viviendo en un cuerpo carnal, pero ese cuerpo tiene alma y espíritu. Gloria a Dios. Y esa alma y ese espíritu tienen que adorar a Dios. Santo, aleluya. Poderoso es Dios. Y tú no podemos dejarnos dominar de las pasiones de la carne que me dicen que haga aquello, pero el alma y el espíritu me dicen, pero adoro a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces yo no puedo dejarme dominar de las pasiones del mundo, yo no puedo dejarme dominar de la carne que me lleva a hacer cosas que después yo digo, pero ¿por qué la hice? ¿Para qué la hice? No debía haberla hecho. Ahora me remuerde, ahora me siento mal, ahora estoy frustrado, ahora estoy en problemas, porque sabía que no debía haberlo hecho, sin embargo, lo hice. ¿Cuánto lo adoran? Gloria a Dios. ¿Cuánto adoran a Dios? ¿Cuánto adoran al Señor? Adórenlo si puede, adórenlo, adórenlo. Poderoso Dios. Aleluya. Dios considera la carne totalmente corrompida. Está tan estrechamente ligado con las pasiones que la Biblia frecuentemente se refiere a las pasiones de la carne. Y por eso en el libro de Génesis 6:3 lo tenemos. Génesis 6:3, ahí estuvo el conflicto grande cuando el hombre peca definitivamente. Lo tenemos. Génesis 6:3. Vamos a ver qué dice. Poderoso es Aleluya. Poderoso. La gloria sea de Dios. Y miren lo que dice. ¿Cómo dice ahí? Y dijo Jehová, raeré, quitaré, extirparé, podaré. Esa es la palabra raeré. De sobre la faz de la tierra los hombres que he creado. ¡Wow! ¡Qué duro! ¡Qué duro! ¿Usted está leyendo conmigo? Amén. ¿Usted está viendo lo que está diciendo la palabra? Desde el hombre hasta la bestia. Se iba a ir todo el mundo. ¿Cuántos pueden adorar al Señor? Se iba a ir todo el mundo como resultado del pecado. Se iba a ir todo el mundo. No estuviéramos aquí. A lo mejor Dios estuviera gozándose con sus ángeles, querubines, serafines. Y el hombre, a su nombre gloria. Dice, raeré, lo voy a quitar, lo voy a eliminar. Y hasta el reptil, no se va a quedar nadie. Y hasta el reptil y las aves de los cielos, no se va a quedar nada. ¿Cuántos pueden adorarlo? Gloria a Dios. Eso es lo que hablaba el hermano José en la escuela dominical, la profundidad de la palabra. La profundidad de la palabra, el rema de la palabra. Cuando la palabra te habla, cuando la palabra te quiere explicar cosas que tu mente tiene que abrirla para que tú lo entiendas. No podemos tener una mente cerrada para, bueno, me quedo ahí. No, abra su mente, razonemos, vamos a ver por qué dice eso. Eso es lo que se llama en la Biblia la hermenéutica, que es la explicación textual de la palabra.
la exégesis que sacamos de la palabra, qué enseñanza me da la Biblia. Entonces dice que hasta el reptil y las aves de los cielos, pues me arrepiento de haberlos hecho. Me arrepiento de haberlos hecho. Dios no es hombre para que se arrepienta. ¿Cierto? Quizá ese término hebreo de arrepiento debía ser más, como lo han traducido algunos, que dice, me pesó haber hecho al hombre. A mí me gusta más ese término, porque Dios no es hombre para que se arrepienta, alábalo. Y esa palabra, me arrepiento, la traducción mejor es, le pesó haber hecho al hombre. Le pesó. Y por eso dice, creo que más abajo, y no contenderá mi espíritu más con el hombre. No contenderá. La palabra contenderá, lo que significa del hebreo, y después el griego es, no voy a tener complacencia más con el hombre. No voy a estar más de acuerdo con el hombre. No contenderá mi espíritu con el hombre, porque el hombre es carne, más yo soy espíritu. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? ¿Cuántos pueden adorar al Señor? Esto es serio, hermanos. Esto no es asunto de comer pizza, hot dog o Burger King. Esto es un asunto espiritual. Esto es un asunto para crecer espiritualmente. Alábalo. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? ¿Cuántos pueden adorar al Señor? Gloria a Dios. Lo que nace de la carne, carne es, desgraciadamente. El hombre no comprende la palabra de Dios y por eso trata continuamente de mejorar y reformar su carne. Usted sabe lo que es eso. Hay hombres hoy en día que están haciendo cosas, para mejorar delante de Dios su vida. Y están buscando métodos, están buscando fórmulas, están yendo donde tengan que ir para arreglarse anímicamente. ¿Sabe lo que significa la palabra anímicamente? El alma. Quieren arreglarse anímicamente, quieren arreglarse el alma. Están torcidos, están dañados, están en problemas, están en situaciones difíciles, están aburridos, están en esto, están deprimidos, están aborrecidos, están esto, están aquello. Entonces el hombre busca hoy otros hombres que le ayuden y que te ayuden. Pero delante de Dios, esas ayudas no sirven para nada. Para nada. Gloria a Dios. Si la psicología ayudara, fuera una bendición. Si todas esas ciencias que hay para motivación del ser humano ayudaran, fuera una maravilla. Si todas esas cosas que el hombre hace para ayudarse a sí mismo, la meditación trascendental, el yoga, el qué sé yo, todas esas cosas, si vivieran para algo, entonces eso fuera que ayudarse a sí mismo. No, todo eso es inútil. ¿Por qué es inútil? Porque el hombre por su propio esfuerzo no puede hacer absolutamente nada. ¿Lo dice la Biblia? Sí lo dice la Biblia. Sí, ¿cuánto lo adoran? Gloria a Dios. ¿Cuánto adoran a Dios? Si no, vamos a ver, tenemos Judas 23. Judas 23. Para que veamos que la causa de tremenda corrupción de la carne, y Dios advierte a sus santos en Judas 23. Un solo capítulo tiene Judas. Y el versículo 23 dice: a otros salvad, arrebatándolos del fuego. Wow. Y a otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún. ¿Usted está leyendo conmigo? Aborreciendo aún ¿qué? La ropa contaminada por su carne. No, esto es demasiado fuerte. Oigan, esto es demasiado fuerte. Gloria a Dios. Hasta la ropa contaminada
con el pecado, hay que ni siquiera pasar por ahí. Señor. Wow. Y alma te adora. Gloria a Dios. Aleluya. Creo que la Biblia nos da una enseñanza gloriosa para seguir hacia adelante. Gloria a Dios. Como Dios sabe valorar la auténtica condición de la carne, declara que es incambiable, que la carne no cambia. Cualquier persona que intenta por estos actos mejorarla, personalmente fracasa. Hay quienes humillan su cuerpo y lo flagelan. ¿Sabe lo que entiende esa palabra flagelarlo? ¿Sabe lo que es eso? ¿Sabe lo que es el flagelo? Se vivió en la Biblia. ¿Dónde se vivió? Cuando los profetas de Elías allá flagelaban su cuerpo, es decir, herían su cuerpo. Eso es flagelarlo, eso es herirlo, para que su Dios lo oyera. Alábalo. Pero Elías tenía uno que no tenía que usar gilet, que no tenía que usar navaja, que no tenía que usar cuchillo. Tenía un poderoso que tenía una espada de 2 filos cortante. Tenía un poderoso que solamente había que creer en él, y ese actuó. ¿Cuánto lo adoran? ¿Cuánto adoran a Dios? ¿Cuánto adoran al Señor? Gloria a Dios. No hay nada que se pueda hacer humanamente. En mi país hay una basílica que se llama la Basílica de Higüey. Los dominicanos que están aquí, ¿verdad? ¿Han ido ustedes a la basílica? ¿Algunos de ustedes? ¿Han estado allá adentro, en la basílica? ¿Han entrado, verdad? Yo entré de curioso, porque ya a mí me gusta curosear. Curosear. Escudriñar. Curosear. Ay, qué palabra. Déjela ahí, y estuve allí, yo dije, déjame entrar, que fuimos cuando la boda de mi hija, y andaba con un grupo de Maryland, los padres de Alex, y entonces yo lo llevé a la basílica, y ellos vieron, las muchachas fueron con una cosa y le dijeron, no, aquí no se puede entrar si no es con falda, y le pusieron unas faldas ahí, si no me van a entrar. Y yo dije, Dios mío, pero ¿qué es lo que hay aquí? Eso que está, ese cuadro que está ahí, Señor, y a ese cuadro yo le voy a servir. Y yo lo miraba así, digo, déjame ver si me mira o se ríe o hace algo. Y yo miraba ese cuadro ahí, ay padre, ese cuadro está incrustado con perlas, con diamantes, con oro. Alábalo, sierva. Este cuadro vale unas millonadas. Y yo decía, bueno, lo único que tiene bonito son lo que lo adorna. Alábalo. Eso sí es lindo. Pero qué poder puede tener eso. Y ahí van gente de rodillas, kilómetros, allá donde ella, los 26 de enero, 21 de enero. Y le llevan a quienes están encargados de esas cosas ahí, le llevan becerros, novillos, ganado, háblalo, santo. Wow. Señor. Para nada, ¿para qué? ¿Cuánto lo adoran? Gloria a Dios. Dios reconoce la imposibilidad de que la carne sea cambiada o mejorada. Por eso al salvar al mundo, no intenta modificar la carne del hombre. En lugar de eso le da al hombre una vida nueva para ayudarlo a dar muerte a la carne. La carne tiene que morir. Esto se llama, ¿sabe cómo? Cuando la carne muere, salvación. Cuando tu carne muere, tú estás en el proceso de salvación. Cuando la carne muere, tú estás en el proceso de bendición. Cuando la carne muere, tú estás en el proceso de santificación.
Cuando la carne muere, comienzan los frutos del Espíritu en tu vida y hay gozo, alegría, paz, paciencia, benignidad, templanza y cosas lindas, preciosas que hay en tu vida. Gloria a Sí, Dios. cuando la carne muere, tú eres una mujer diferente, eres un hombre diferente, comienza la cosa a cambiar, ya no vives tú, porque está viviendo Cristo en tu vida. Santo, aleluya. Gloria a Cuando la Dios. carne muere, cosas grandes pasan en tu vida. Santo, gloria a Comienza a ser una mujer diferente, un hombre diferente. Dios. Poderoso Dios. Cuando la carne muere, cuando la carne muere. El apóstol afirma en Romanos 8:3. ¿Qué afirma Pablo? ¿Quién lo puede leer? ¿Quién me lo puede leer? Porque si vivimos, léalo conmigo, conforme a la carne, moriréis. Ay. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Viviréis. ¡Hey! Viviréis. Gloria, aleluya. ¿Cuántos quieren vivir? Amén. Viviréis. Aleluya. Santo, aleluya. Esto revela la situación real de qué clase de moral de los carnales, o que quizás están muy resueltos a observar algunos puntos de la ley, cuando sinceramente esto no puede hacer absolutamente nada en nosotros. Por eso Santiago en el 2:10, vamos a leer lo que dice Santiago 2:10. ¿Qué dice Santiago 2:10? Porque cualquiera que guardare toda la ley, ¿ven el problema cuál es, hermanos? Óigame, es la palabra que lo dice, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Ustedes ven por qué fue que Cristo vino. Y dice Colosenses 3, allá 14, 15, 16, porque quitó el instrumento que era de muerte, que era el decálogo, que eran los mandamientos expresados en ordenanzas, que eran esas cosas que habían, que no podían quitar los pecados del pueblo. Entonces viene Cristo y de una vez por todas elimina la ley completa para salvación. Para salvación. Está ahí. Y creo que la ley fue buena. Y Pablo lo dice. Dice, no, la ley fue buena. La ley en su tiempo ejecutó lo que tenía que ejecutar. Que era decirle al hombre, son transgresores, son pecadores, son malos, pero hasta ahí. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Gloria a Dios, aleluya. Entonces aquí vemos que el que violaba uno de esos acápites que habían de la ley, se hacía culpable de todo. Entonces Cristo tuvo que venir con su amor eterno y decir, yo voy a tener que cambiar eso. ¿Cuántos pueden adorarle? Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden adorarle? La reacción de Dios a la pecaminosidad de todos los hombres fue Él mismo ocuparse de la salvación del hombre. El único calificado para salvarnos se llama nuestro Jesucristo. Por eso vino a la semejanza de la carne. Por eso se hizo pecado por nosotros sin ser pecador. Por eso ya dijimos que lo dice Romanos 1:14. Que aquel, y esto era símbolo del Antiguo Testamento, porque el tabernáculo del Antiguo Testamento era sombra de lo que Cristo luego hizo. El tabernáculo estaba la presencia de Dios. En el tabernáculo bajaba la presencia de Dios. Y luego Cristo viene, y el término griego dice, y Cristo puso su tabernáculo entre nosotros. La versión griega dice, Cristo tabernaculizó
entre nosotros. Puso su tabernáculo entre nosotros. Por eso la versión griega dice, habitó entre nosotros. Puso su habitación entre nosotros. Puso su tabernáculo entre nosotros, que es la encarnación. No reencarnación, porque la reencarnación es diabólica. Quien se reencarna es el diablo. La encarnación, que es diferente. ¿Cuántos pueden adorarlo? Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? ¿Cuántos pueden adorar al Señor? A su nombre. Entonces, hermanos, mientras vivió en la carne, permaneció como hijo de Dios sin pecado. Como posee la semejanza de la carne pecaminosa, está estrechísimamente unido a los pecadores del mundo que viven en la carne. Por eso Él entiende a los pecadores. Por eso Cristo ama a aquellos que están en pecado. Lo ama, lo quiere. No quiere que se pierdan. El Señor no quiere que nadie se pierda, sino que vengan al arrepentimiento. Por eso murió por ellos. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuánto lo adoran? ¿Cuánto adoran al Señor? Entonces, ¿cuál es el propósito para ir cerrando ya? ¿Cuál es el propósito de su encarnación? La explicación está en Hebreos. ¿Lo tenemos? Hebreos, vamos a leerlo, 10:12. Hebreos 10:12. ¿Podemos buscarlo? Ahí está la explicación. ¿Qué hizo el Señor? De acuerdo a Hebreos 10:12. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden adorar al Señor? Usted sabe que a mí me gusta que usted lo adore. Gloria a Dios. Aleluya. 10:12 de Hebreos dice, pero Él, y voy a comenzar con el 11, porque ese verso siempre lo recito, me gusta, y es uno de mis versos. Voy a comenzar con el 11. Y ciertamente, todo sacerdote está de pie, día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Ahí está. El sacrificio de los sacerdotes levíticos, ya que Cristo no vino de acuerdo al sacerdocio levítico, Cristo vino de acuerdo al sacerdocio de Melquisedec, que era un sacerdote eterno y para siempre, porque el sacerdocio levítico era para cuando se morían las personas, pero el sacerdocio de Melquisedec es un sacerdocio eterno. Entonces la palabra está diciendo que todo sacerdote estaba de pie día tras día ofreciendo y ministrando los mismos sacrificios que no podían quitar los pecados del pueblo. Lo primero que tenía que hacer el sacerdote era quitárselo de él y decir, Señor, me limpio yo primero, y después rociaba al pueblo para que el pueblo quedara limpio. Alábalo. Era parecido a lo que hace la iglesia grande, que tiene un anciano por allá en un país, que la gente viene y las personas son absorbidas. Váyase, hermano, y váyase al lago, a la parte más baja del lago, zambulle 5 veces, al lado, tómese un refresco rojo y ya. A la semana vuelve usted con la situación diferente. Váyase ahora, zambulle 10 veces. Si fuera así, hay personas que tienen que zambullirse 1.000.000 de veces. ¿Hay bien la palabra zambullirse? Santo, aleluya. Zambullirse también. Está bien, zambullirse. Bueno, sumergirse. Más técnica. Sumergirse. Hay personas que se estuvieran sumergiendo como siempre, como 1.000.000 de veces. ¿Cuánto pueden adorar a Dios? ¿Y qué sigue diciendo aquí la palabra? Entonces, en el versículo 12. ¿Cuántos pueden adorarlo? ¿Qué dice el 12 entonces? El 12 dice, pero Él, ¿quién es Él? Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, para siempre se sentó a la diestra de Dios. Óigame, se sentó a la diestra de Dios. ¿Qué hizo Cristo? Eliminó
el sacrificio sacerdotal de machos cabríos, de ovejas, de palomas, eliminó el sacrificio de animales y dijo: basta ya, yo voy a derramar mi propia sangre. Una sola vez. Una sola vez. Por eso el error de algunos que creen que Cristo a cada momento se sacrifica. Y algunas creencias creen que Cristo en la Santa Cena está presente y que se convierte el pan en un pedazo de carne y el vino se convierte en su sangre. Imagínese usted si han bebido la sangre de Jesucristo como 1.000.000 de veces. Errores, errores y errores y errores. El Señor dijo: cuando hagan eso, háganlo en memoria de mi sacrificio. ¿Cuánto pueden adorar? Gloria a Dios. Y voy cerrando. Y voy cerrando. Todos los carnales pecan contra la ley. No pueden establecer la justicia de Dios y están condenados a la perdición y al castigo. Pero el Señor Jesús, al venir al mundo, tomó esta semejanza de la carne pecaminosa y se une tan completamente a los carnales que estos son castigados por su pecado en la muerte de Cristo en la cruz. Por eso nosotros fuimos a la cruz con Cristo. Y cuando Cristo le estaba martillando sus manos y sus pies, horadando sus manos y sus pies, a usted le estaban horadando sus manos y sus pies, y la espada que entró aquí, le entró a usted, la corona de espina, se la pusieron a usted, los latigazos que fue flagelado, que fue lacerado, también se lo hicieron a usted. Nosotros fuimos a la cruz con Cristo. Y en esa cruz, mis pecados quedaron ahí. ¿Cuánto lo adoran? Gloria a Dios. ¿Cuánto lo adoran? ¿Por qué no se puede entender eso hoy? ¿Qué tan difícil entender eso hoy? ¿Por qué el cristiano tiene tantos problemas para entender una cosa tan sencilla como esa? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? Aleluya. Él no tiene que sufrir por el pecado, sin embargo sufrió. No tenía que sufrir, sin embargo sufrió. Porque dijo: consumado es. Y fue tan grande lo que sintió que dijo, ¿cómo dijo? Padre, ¿por qué me ha abandonado? ¡Wow! La carne sufrió. El Dios encarnado sufrió. ¿Cuánto pueden adorarlo? Por eso nosotros decimos en este momento entonces que la posición de una nueva cabeza, de esa nueva cabeza que era el Señor Jesús, incluye a todos los pecadores en este sufrimiento. Esto explica el castigo por el pecado. Como sacrificio por el pecado, Cristo sufre por todo lo que está en la carne. Condenó al pecado en la carne. El que es sin pecado es hecho pecado por nosotros para que muera. Para que muera el pecado. Por eso 1 Pedro 3:18 lo tenemos. Por eso 1 Pedro 3:18. Tenemos esta cita. Da la otra cita que tú tenías primero, que para ratificarla. Da la 8:3, ¿verdad? Vamos a ratificar esta cita, o este verso. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir la obras de la carne, viviréis. Vámonos a Pedro ahora. Vámonos a Pedro 3:18. ¿Qué dice? Con este verso termino. ¿Qué dice? Porque también Cristo padeció
una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra? ¿Qué es lo que está diciendo la palabra? Que este sacrificio abarca todas las edades, todos los tiempos, y no como dice una secta, una religión que hay por ahí grande, que tiene muchos miembros, pero esa religión tiene en el fondo una equivocación terrible, y es que ellos dicen que hay un grupo salvo y un grupo ya condenado. Bueno, eso de hecho es así, pero ¿quién lo sabe? Y dicen también que Cristo no murió por todos, sino por muchos. Tampoco es verdad. Cristo murió por todos. ¿Cuánto pueden adorar a Dios? ¿Cuánto pueden adorar al Señor? Y dicen más, esos hermanos que están equivocados, de acuerdo a la palabra, esos hermanos dicen que yo no puedo resistir la gracia de Dios, que yo me salvo o me salvo y me salvo y me salvo y punto, que yo no puedo decir no me salvo. Yo sí puedo decirlo. ¿Me salvo o no me salvo? Y hay gente que ha dicho, yo no quiero salvarme. Y hay gente que está a la hora de su muerte en un hospital y ha dicho, yo no quiero al Señor. Claro que lo dicen. ¿Y por qué el Señor habla de que borraré? ¿Por qué el Señor dice que perseveremos? ¿Por qué el Señor dice que los que lleguen hasta el fin? ¿Por qué? Porque dice la palabra que el que está arando y mira hacia atrás tiene problemas. Entonces sí hay que permanecer, sí hay que perseverar. Y ese Cristo lo hizo por toda la humanidad. Por toda la humanidad. ¿Se va a salvar toda la humanidad? No, pero sí tiene el principio de salvación y sí puede salvarse. No hay discriminación en Dios. Por eso el Señor le dijo, ¿hay acepción de personas en Dios? No. Cuando Nicodemo, cuando Cornelio, ¿hay acepción de personas? ¿Y los gentiles no pueden entrar? No, yo entiendo que los gentiles no pueden entrar, porque Dios vino al pueblo judío. Dijo, no, ese pueblo lo rechazó. Ahora lo que le acepten, ahora puede ser hijo de Dios. Alábalo. Gloria a Dios. Porque a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Más a lo que le recibieron, le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces los gentiles entramos, no como el tronco que era Israel, digo el tronco es Jesucristo, pero ellos eran la gente que fueron llamados para ser el pueblo de Dios. Rechazaron ese llamado, ahora nosotros estamos injertados. ¡Anda! Gloria, aleluya. Nos han pegado como pegan los arbolitos de Navidad. Ahí estamos pegados y lo grande es que estamos alumbrando. Santo. ¿Cuánto lo adoran? Alabado Dios. ¿Cuánto lo adoran? ¿Cuánto lo adoran? Aleluya. Tenemos que seguir con 40 o 50 mensajes parecidos a esto, así que pónganse de pie ahora, Dios. Gloria a Dios. ¿Cuánto pueden adorar?